el contenido de agua del mismo ya no constituye un recurso renovable. Sin embargo, sabemos muy poco en general del régimen de recarga de los acuíferos que dependemos. ¿Y en qué consumimos el agua? En promedio, en el mundo, el 70% se consume para el riego agrícola, cerca del 10% para uso urbano y un 20% para consumo industrial. Claro que esto varía mucho regionalmente. Así vemos que en Asia Occidental se destina más del 90% para uso agrícola. En las regiones desarrolladas, poco menos del 50% es para uso industrial. Y en América Latina, en promedio, se consume cerca del 18% para uso doméstico. En Argentina se consumen cerca de 34 kilómetros cúbicos de agua al año, un 80% para riego con fines agrícolas y ganaderos. 13% es el total del consumo doméstico y el 7% restante lo consumimos en la actividad industrial. Esta agua es extraída en un 70% de fuentes superficiales como ríos o lagos y un 30% restante la extraemos desde los distintos acuíferos subterráneos. La mayoría de nosotros andamos por la vida sin tener idea cuánta agua consumimos por día. ¿Sabe usted cuánta agua consume por día en total? Ya sea en forma directa o indirecta, grupal o individual. Ciertamente sería un ejercicio muy interesante que les propongo que hagan en algún momento. Si bien los valores promedio que se publican hay que tomarlos con mucho cuidado, a modo de referencia, acá presentamos una tabla publicada recientemente por el Gobierno Nacional. Podemos ver que los consumos son muy variables y que van de 200 a 800 litros por día por cada persona. ¿Y en qué consumimos toda esa agua? Esto es muy variable. Aquí le presentamos una distribución típica de consumos en las grandes ciudades. Notemos que de los aproximadamente 400 litros que podemos consumir por día, solo 2 litros son para beber. Y el problema empeora porque somos cada vez más habitantes sobre la Tierra que consumimos estas cantidades que estamos hablando. Si observamos esta curva que nos muestra la evolución de la población humana en los últimos 25.000 años, podemos encontrar que el ritmo de crecimiento es cada vez mayor. La población mundial se quintuplicó en los últimos 300 años, con un ritmo de aumento exponencial. Claro que la distribución de la gente en el mundo es muy heterogénea. Actualmente estamos experimentando una desaceleración, entre otros factores por las políticas de control demográfico. La ONU calcula que en el año 2050 habrá entre 7.700 y 11.200 millones de personas en el mundo. Esta curva de crecimiento se asemeja naturalmente a las curvas típicas de crecimiento poblacional. Y haciendo una interpretación integral de la problemática ambiental, podemos concluir que estamos llegando al límite de carga del planeta, o sea, al límite enorme, pero no infinito, de proveernos de alimentos, aguas y otras condiciones básicas para la vida. La forma en que continúe la evolución de esta curva depende de la efectividad de las acciones que el hombre logre tomar. Por otro lado, los avances tecnológicos hicieron, afortunadamente, claro, que la expectativa de vida sea cada vez mayor. Y esto significa que vivimos muchos años más consumiendo recursos. Obviamente, como todos queremos vivir más tiempo, debemos buscar soluciones manteniendo este logro, por lo que vivir más tiempo implicará hacerlo con más responsabilidad por nuestros actos y sus consecuencias. Pero lejos de esto, nuestros hábitos de consumo de agua han ido aumentando. En esta gráfica podemos ver que el aumento del consumo de agua para todos los usos ha subido mucho, incluso mucho más que el ritmo de crecimiento demográfico. Esto es, el aumento de consumo debido a los malos hábitos es superior a la presión que ejerce el crecimiento de la población. Esto nos dice, contundentemente, que todos y cada uno de nosotros tenemos que revisar nuestros hábitos de consumo personales, empezando por reconocerlos y continuando por adoptar una actitud de uso racional que considere al vecino. El uso irracional de los recursos trae consecuencias que pueden ser gravísimas para el ambiente y por ende para el hombre, que depende vitalmente de él.
Vemos el caso de Mar de Aral, que era el cuarto mar interior más grande del mundo. En solo 30 años, debido a la construcción de represas y derivaciones para riego, se ha reducido a una cuarta parte y se dividió en dos, con graves problemas de contaminación. En estas 3 fotos satelitales vemos cómo se aprecia desde las alturas el impacto de la instalación de nuevos asentamientos en una zona amazónica del Brasil, en solo 25 años. El uso no sustentable del agua ha generado y generará la desertificación de vastas zonas sobre el planeta. Ciertamente, nuestra realidad cotidiana con relación al agua es muy diferente a otros lugares del mundo. Supongo que por eso de que cuando el hombre tiene mucho de algo, lo malgasta. Deberíamos pensar en consumir el agua como si tuviéramos que tomarnos el trabajo de ir a buscarla. Con esto vimos la cantidad de agua que hay en el planeta, lo que hay. Vimos el consumo, lo que sacamos. Veamos ahora cómo devolvemos lo que nos sobra, lo que representamos con la pata de la contaminación. Y empecemos por decir que un contaminante es cualquier agente que altere, directa o indirectamente, una o varias de las características físicas, químicas o biológicas naturales de un curso de agua. Entre las alteraciones que puede tener la calidad de un agua tenemos la baja concentración de oxígeno disuelto, normalmente ocasionada por la descarga de grandes cantidades de materia orgánica, que cambia sustancialmente el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, pudiendo llegar a provocar desde la aparición de malos olores característicos hasta la mortandad de peces. Otra contaminación posible es la elevada concentración de bacterias, virus y otros vectores de enfermedades, que pueden ser vehiculizados por el agua y transmitir, por ejemplo, el cólera u otras enfermedades gastrointestinales o causar irritación ocular. También debemos considerar la alta concentración de nutrientes, fundamentalmente fósforo y nitrógeno, que son causantes de la eutroficación de los cursos de agua, lo que significa la proliferación de plantas acuáticas en superficie, reduciendo la disponibilidad de oxígeno y limitando el natural ingreso de la luz. Generan un gran desbalanceo en el equilibrio del ecosistema. El vuelco de sustancias tóxicas al agua constituye la otra forma de contaminarla. Y en este caso, el ecosistema receptor reaccionará dependiendo de qué sustancia se trate, con sus características toxicológicas propias, así como la cantidad vertida y de la cantidad propia del sistema biológico receptor en absorber, metabolizar, acumular o ignorar a los tóxicos que recibe. Un fenómeno muy importante es la bioamplificación, que es la característica de cada elemento de una cadena trófica de aumentar su concentración acumulada de ciertas sustancias de eslabón en eslabón, por consumir naturalmente múltiples ejemplares del eslabón anterior a lo largo de su vida, y que a su vez el propio metabolismo de cada individuo tiene menor capacidad de metabolizarlo o depurarlo que la velocidad con que lo incorpora en el alimento. El ejemplo del DDT que se ilustra es un ejemplo emblemático de una molécula tóxica que la mayoría de las especies tienen una capacidad prácticamente nula de eliminación, por lo que su concentración se bioamplifica. Es habitual que los animales bioacumulemos los tóxicos en las grasas o las vísceras.